La palabra Durango significa más allá del agua. Este nombre fue dado por los conquistadores vascos que decidieron fundar la callada y tranquila ciudad colonial de nuestro Durango. Para el vasco, un Durango es un lugar placentero para vivir, un paraje para descansar, un bello lugar para disfrutar. De manera que la palabra Durango hoy en día se utiliza en España como un adjetivo. Así se le puede decir a una linda mujer que fulanita de tal es un duranguito, o esa familia es un duranguito, o busquemos un duranguito para descansar. Al parecer, ese fue el verdadero sentir de Francisco de Ibarra al elegir este lugar para llamarlo Durango, su propio paraíso personal, que con el tiempo lo hicimos nuestro. La historia de Durango parece iniciar en este momento de conquista, de expansión española. Pero Durango es más viejo, tan viejo como el viejo continente. Antes ya existía un Durango español. No obstante, Durango es más viejo que la provincia de Vizcaya. Su nombre era Analco, el Durango nativo. En el episodio anterior, conocimos los génesis de nuestro Durango, el Durango ancestro, indígena, prehispánico. Las culturas de las montañas y los llanos, acaxes, jijimes, además de chichimecos y chalchihuitas, entre otros, pero muy en especial los tepehuanos. Conocimos los vestigios de los límites de Mesoamérica en las ruinas de la ferrería. Y también retrocedimos hasta el centro del país para entender cómo sucedió el proceso de la conquista y la invasión española en tierra azteca y por consecuencia en todo el país. Mediante esa conquista, fue así como poco a poco el español y el vasco llegaron a tierras tepehuanas. La región de Vizcaya en España es una región montañosa, agreste, difícil de poblar. Los vizcaínos aprendieron a dominar su tierra desde muchos años antes. La región norte de España en particular, la región de Santander, la región de Vizcaya, es una región, los vascos es la zona que no fue conquistada por los musulmanes de entrada, ¿no? O sea, no hay la presencia musulmana ahí en el antecedente histórico directo de la región. Pero más que eso, los vascos son grandes navegantes y los santanderinos, esta es la otra región del norte de España donde llegaron a esta región, son mineros. Son gentes que de la metalurgia, es la zona donde se encuentran las industria metalúrgica española. Al igual que las culturas nativas de América, España era considerada por los romanos
como un país aislado, al extremo de la tierra, el rincón incivilizado, bárbaro, inútil de conquistar. Los vascos eran aún más aislados, con idioma diferente al castellano, pero al fin y al cabo parte de la península ibérica. Los españoles han sido invadidos y conquistados en diferentes ocasiones, por los romanos al inicio de la nueva era, por los cartagineses poco después y en plena época medieval por los musulmanes. Todas y cada una de estas invasiones fueron acompañadas por grandes crueldades, injusticias, que con el tiempo ha sufrido una mezcla racial y geográfica inevitable. De modo que todo español tiene algo de romano, africano, árabe y galo por su cercanía. Con el tiempo, mientras que el cristianismo se propagaba por toda Europa, adopta la religión católica y se une a la ideología militar de las cruzadas que predominaba en todo el viejo continente. De esa forma se libera de la opresión árabe y se une a la conquista de Tierra Santa. Conquista que resulta un verdadero fracaso, no solo para España, sino para toda Europa. En esa época España vive una de sus crisis más agudas, no solo económicas, sino de desmoralización. Pero en ese preciso momento se descubre el nuevo mundo. Bueno, la llegada al nuevo mundo es muy conocida. Se estaba buscando la ruta a las Indias. Y esta ruta a las Indias era la ruta de las especies. Estaban buscando unas nuevas rutas comerciales, porque, como es sabido, los caminos de Medio Oriente que permitían la comunicación hacia la India, hacia la región del Oriente, del Lejano Oriente, pues estaban interrumpidos. Entonces se buscaron alternativas y empezó una lucha entre las potencias marítimas de entonces, de España y Portugal, por encontrar una ruta más propia y más corta hacia las Indias, hacia la ruta de las especies. Y en esa travesía Cristóbal Colón pues se encuentra América, no se topa con el territorio americano, aunque él no se da cuenta que es un nuevo continente, pero bueno, descubre la tierra en esa región, y a partir de ahí se inicia el proceso de establecer la ruta comercial para buscar las especies, ¿no?, que se buscaban. Y con esto resurgen todos aquellos aventureros con hambre de comerse a manotazos el futuro incierto. Fueron estos los que desembarcaron en las costas de Cuba y Tabasco, y muy pronto se diseminaron por todo el nuevo continente. La corona española y su alter ego, el virrey en México, pues tenían la premisa vinculada hacia el desarrollo de ese proceso conquistador y de exploración hacia el norte de México, en la búsqueda justamente de nuevas minas de plata, de oro, pero al mismo tiempo también de continuar con el proceso de evangelización de los naturales que eventualmente iban a encontrar en otros lugares, lo que les permitía necesariamente establecer bastiones para que ese desarrollo hacia el norte se diera. Hacia los años 30 del siglo XVI hay un naufragio famoso de Cabeza de Vaca en Florida, y él logra, junto con otro sobreviviente, hacer un largo recorrido por toda la estepa norteamericana y logra llegar prácticamente hasta Nueva Galicia, es decir, de Florida, Luisiana, Texas, y toda esta gran parte recorre y llega hasta Nueva Galicia. Y empieza a platicar una serie de relatos fantásticos de las ciudades de oro que existían en el norte, las quimeras de las ciudades de Cibola y Quivire, las grandes ciudades de oro y plata que existían, y que bueno, él las narra como unos hechos muy precisos, muy reales, y esto propicia que
que surjan intereses, nuevos intereses de conquistadores por hacer empresas de conquista para avanzar hacia el norte. Ginés Vázquez de Mercado era uno de ellos. Y muy pronto desde Guadalajara emprendió su búsqueda del Cerro de la Plata al norte de Zacatecas. Su obsesión por tal cerro motivó para encontrarlo. Ginés Vázquez de Mercado, y no del mercado, es importante aclararlo, visita por acá en busca del gran cerro fantástico de plata, ¿verdad?, que conocemos hoy día como Cerro de Mercado. Viene precisamente siguiendo la descripción de su viaje, viene por un camino que se antoja mucho un sendero indígena, prehispánico. Y bueno, supone que es este Cerro de Plata y sigue avanzando hacia él, y ya en las proximidades se da cuenta de que es una ilusión. El cerro es una montaña de ilusiones, el cerro del Mercado, porque finalmente es un cerro de fierro. Y lo que brillaba, el Cerro del Mercado siempre fue famoso por sus cristales de berilio. Y tenía una gran cantidad de cristalizaciones de berilio. El cerro ya no las tiene actualmente porque la mina ya se las acabó, pero tiene una gran cantidad de cristalizaciones de berilio. Y esto hacía que brillara, así que emitiera reflejos, resplandores. Los guías indígenas escaparon una noche antes y la desilusión invadió a Ginés Vázquez de Mercado al percatarse de que su cerro no era de plata, sino de fierro. El infortunio lo persiguió, pues a su regreso fue atacado y herido de muerte por nativos de Chalchihuites y murió a su regreso a Guadalajara. Los relatos de los indígenas hablaban de un cerro que brillaba, de un cerro de plata, y bueno, pues ellos vienen en la búsqueda de ese cerro de plata. Y bueno, es una de las primeras expediciones que hay por esta zona. En 1548 los españoles llegan a Zacatecas, descubren las minas de Zacatecas, pero este es un proceso gradual, un avance gradual que se va teniendo. Y a partir de entonces, pues empiezan a hacer exploraciones más al norte. Entonces, resumiendo, la conquista, el poblamiento de Durango y su provincia se da naturalmente derivado de este proceso de expansión de la corona hacia las tierras norteñas. En 1548 inicia el proceso de establecimiento del español en Zacatecas con el descubrimiento de las minas de ese lugar. Y esto es de especial significación para nosotros porque a partir de ese punto y de este hecho histórico es que se deriva el proceso de expansión de los españoles por estas tierras. Y a partir de entonces, pues empiezan a hacer exploraciones más al norte. De Zacatecas siguen los grandes descubrimientos del Cerro del Papantón, las minas de San Pantaleón, las minas de toda la región de Sombrerete y las minas de la región de Chalchihuites. Empiezan a descubrirse toda esta serie de minas y estos van propiciando el avance paulatino de los españoles de la región. Diego de Ibarra, originario de Vizcaya, España, y uno de los descubridores de las minas de Zacatecas, fue quien envía a su sobrino Francisco de Ibarra a descubrir las tierras al norte. Francisco de Ibarra parte de Zacatecas hacia Fresnillo, Sombrerete y San Martín, y al lado de Juan de Tolosa funda estas tres villas. Francisco de Ibarra es enviado desde Zacatecas por su tío Diego para que venga justamente a hacer la entrada hacia el norte. Llega en 1563, ya posteriormente a la primera incursión de españoles en la región. No, Francisco de Ibarra es el descubridor y el conquistador de la Nueva Vizcaya.
Él en la empresa de conquista tiene la orden de fundar un nuevo reino. Lo que encuentra el norte de la Nueva Galicia va a ser el nuevo reino de Nueva Vizcaya. Y él se aboca a la fundación de su reino, al establecimiento del reino para que fue contratado para hacer esta empresa, ¿no? Entonces él viene y establece los elementos suficientes para poner este reino. Continúa hacia Vino y rodea el Valle de Pánuco, lo que sería Valle del Guadiana en muy poco tiempo. Continúa hacia las quebradas hasta llegar a la región de Tayoltita, Topia y Tamazula. A su regreso, atraviesa ahora sí el Valle del Guadiana, en donde tiene su primer enfrentamiento con los nativos del lugar y sale herido. Así, regresa a Zacatecas. Desde la conquista de la Ciudad de México, la corona se percató de lo difícil que era mantener el control de estas tierras tan lejanas, de modo que nombró a un representante del rey, al cual se le llamó virrey, y gobernaba desde aquí todas las tierras descubiertas y por descubrir. Las tierras descubiertas eran ocupadas y arrebatadas arbitrariamente en nombre del rey de España y por autorización del virrey. Bajo una lectura y una bandera, el indio pasaba a ser propiedad de la corona con todo y familia, tierras, posesiones y conciencia. Se clavaba la picota en el centro de la ciudad, donde iba a estar la ciudad. La picota era una estaca grande que tenía dos estandartes, probablemente, pues era el de la corona y el otro era el del papado. Entonces se tomaba posesión en nombre de Dios y del rey de estos territorios que estaban siendo apenas ocupados. Y esa toma del espacio suponía luego la traza, obviamente estaba en varios días, varias semanas, varios meses, la traza de los solares que hipotéticamente en ese momento iban a estar dados para los diferentes espacios públicos y para las habitaciones de los vecinos de la localidad. Se dan muy lentamente, son espacios poco poblados, pero naturalmente van poblándose en la medida en que hay mercedes de tierras y aguas. Es decir, para propiciar la población de estos lugares y que los vecinos se asienten allá, entonces se requiere que el rey o el gobernador, por la vía del rey, mercede la tierra y mercede el agua. Es decir, tú te quieres asentar aquí como vecino, tienes que vivir acá con tu familia, te mercedo la tierra para que la trabajes, te doy el agua para que cultives y entonces aprópiate de este espacio, ¿no? El rey y el virrey tenían la autoridad de repartir tierras y convertir a los indios a la nueva religión, además de convertirlos también en esclavos de los españoles, para ser vendidos como mano de obra, a lo cual se le llamó encomienda de indios. Los niños eran separados de sus padres para ser adoctrinados en la nueva fe y no seguir influenciados por los dioses de sus padres. De esta forma se desintegraba la moral del antiguo México. Los misioneros invitaban de manera voluntaria a abandonar la antigua religión y a adoptar el catolicismo como fe única con el acto del bautismo. Entonces los frailes lo que hacían era llegar a evangelizarlos y bautizarlos de manera masiva, porque una vez bautizados eran hijos de Dios, y al ser hijos de Dios entonces ya no podías matarlos. ¿Sí? Pero finalmente se encontraron ahí las formas de hacerlo. Bueno, pues estaban en la misión, eran hijos de Dios, pero estaban fuera de la misión, ¿cómo se ven? Estaban bautizados, no estaban bautizados, entonces bueno, pues se los iban ejecutando, y se los fueron ejecutando, ¿no?
Los indios que aceptaban se les trataba con consideración como esclavos, y los que no aceptaban eran apresados y con el tiempo exterminados. Pero los que habitaban o vivían en zonas que había algún interés económico fueron literalmente masacrados. El caso de los acaxes, de los jijimes, pues estaban en la zona de plata, ¿no? En la zona minera, en Topia, en Tamazula, en Canelas, en esta región donde están las grandes minas, en Otáez. Bueno, pues fueron pues, literalmente masacrados y exterminados. Una vez que socialmente era controlada una región, se trazaba la nueva ciudad y con ella se fundaban propiedades, haciendas, solares, entre otras edificaciones. La plaza mayor, o sea, la plaza central, el espacio para la iglesia catedral, el espacio para la casa consistorial, el espacio para la cárcel, el espacio para el cabildo y eventualmente los espacios para la gente que estaba ya mercedándose en la tierra para hacer la ocupación propiamente física del espacio. Entonces, tenemos que pensar, situarnos un poco en la época y pensar que fueron días muy complejos, muy difíciles, muy convulsos, en los que las tomas de estos espacios eran casi simbólicas, como había dicho, pero que con poca gente empezaba realmente a componer la imagen de un espacio propiamente dicho, propiamente habitado. Nombre de Dios y Durango son las primeras villas que se fundan como parte de la Nueva Vizcaya. Entonces, estando él en el Valle de San Juan, manda a uno de sus capitanes, Alonso de Pacheco, para que venga al Valle de Guadiana, donde Ibarra había estado en 1554, y donde había un enorme manantial de agua caliente que permitiría el establecimiento de esta villa y que tuviera la cantidad de agua necesaria para subsistir. Entonces, con esta idea, Alonso de Pacheco viene a Valle de Guadiana, traza el asentamiento, ¿sí? Delimita los primeros solares y establece él mismo una casa. Él es el primer vecino de Durango, él establece su casa. Aquí es el que durante mucho tiempo fue el único vecino. Para la fecha que ya sabemos que es la fundación de Durango y él está preparando la entrada hacia Topia, pues manda a su lugarteniente Alonso de Pacheco para que funde la capital administrativa de Durango, que fue básicamente el asentamiento primero de Guadiana. Francisco de Ibarra había ya fundado unos meses atrás la ciudad de Nombre de Dios, la cual arrebata de la Nueva Galicia. Entonces él, como estrategia, viene y funda una nueva población más al sur, que es Durango. Durango se funda por razones políticas. O sea, él funda Durango pegado a un lado de la misión de San Juan Bautista de Anaco. Y él argumenta que la misión de Anaco, sí, efectivamente se había fundado desde 1558, pero estaba abandonada en el momento en que él funda Guadiana, que después es Durango, al otro lado del río de Anaco. Funda la ciudad de Durango, y no solo la funda, sino decide que sea la capital. Que nos podría parecer desde el punto de vista estratégico en ese momento, pues una barbaridad, porque ¿cómo fundas la capital del nuevo territorio en el límite, en la frontera sur, no? Lo que pasa es que al fundar la capital,
Entonces él podía reclamar el derecho de 55 leguas alrededor, no se podía ver ninguna otra población de otro reino. Tenía vamos a decir, un límite de 55 leguas. Y 55 leguas significaba que el nombre de Dios formaba parte de la Nueva Vizcaya. Sucediendo así lo mismo con Chiametla y Culiacán. Las diferencias con la Nueva Galicia ocuparon tanto a Francisco de Ibarra que abandona constantemente la ciudad de Durango para radicar en Chiametla y defender estas tierras de la Nueva Galicia. Él decidió vivir en la costa. Él cuando llega, Francisco de Ibarra nunca vivió en Durango, en la ciudad de Durango. Ibarra se va y nunca prácticamente regresa. Entonces Francisco de Ibarra lo que busca es una salida al mar para fundar una población al sur de San Miguel de Culiacán, para marcar el límite de la Nueva Vizcaya y poder reclamar ese territorio que estaba abandonado. Refunda Culiacán, pero funda Chiametla, funda Cozalá, funda estas poblaciones que se encuentran más al sur que le permiten fijar el límite sur de la Nueva Galicia. Se da un gran conflicto con el virrey por Culiacán, porque Nueva Galicia reclama Culiacán, que lo había fundado con anticipación, pero finalmente dice, bueno, pues sí lo fundaste, pero estaba abandonado. Y al estar abandonado se le reconoce entonces a Nueva Vizcaya como territorio de Nueva Vizcaya. Como la mayoría de los conquistadores, Francisco de Ibarra muere intempestivamente sin disfrutar de sus logros. La muerte de Francisco de Ibarra significa simplemente la muerte del primer gobernador, el fundador de la gobernación y Capitanía General de la Nueva Vizcaya, pero significa también, tras la muerte de Francisco de Ibarra, la posibilidad del desarrollo y de la continuación de la empresa de conquista. Los nuevos conquistadores se sitúan para vivir en los valles del centro. Sería prácticamente un hombre español, generalmente acompañado de su mujer, 2 o 3 hijos y 3 o 4 esclavos o sirvientes. Pues entonces hablamos de una cincuentena, no sé, medio centenar de personas. Esto entonces nos habla de cómo ese poblamiento paulatino, lento, pero sistemático al mismo tiempo, da origen a que ese espacio tan abierto, tan simbólico en inicio empieza a tomar forma, con la construcción de espacios habitacionales, las casas de públicas y obviamente los espacios reservados para las iglesias empiezan también a tomar forma. También los frailes y los obispos hicieron una labor precisa para el dominio de los pueblos y las tierras. La necesidad de pacificar a los pueblos y evitar enfrentamientos era labor de los religiosos. Entonces los misioneros iban de avanzada, ¿Qué les favorecía que los misioneros fueran de avanzada? El contacto primero con los indígenas no era tan violento. El primer contacto, ya el segundo contacto sí era violento, pero el primer contacto no era violento. O sea, el primer contacto era un contacto evangelizador en primera instancia. Les permitía tener información, poder saber, diciéndolo coloquialmente, a qué le tiraban al entrar a una valla, al entrar a una región, pero ya sabían qué grupos había, cuántos grupos habían, quiénes estaban, quién era el que los mandaba, ¿sí? Cómo era su organización de ese grupo. Y paulatinamente incluso empezaron a aprender el idioma a través de los propios misioneros, en los idiomas nativos. Y entonces se convirtieron en una especie de punta, de cabeza de playa, vamos a decirlo así, de la guerra de conquista. El obispo intentaba persuadir de manera pacífica a que los pueblos abandonaran a sus dioses e ideologías para adoptar el cristianismo y por ende el sometimiento al rey. A cambio, se les ofrecía no destruir sus lugares y recibir buen trato, negociación que con el tiempo no se respetaba.
Esto afectaba a la obra religiosa, que en muy pocas ocasiones sí era honesta y con el verdadero interés de beneficiar al indio. Sí influyó el cisma religioso de Europa, el rompimiento luterano que se dio en ese momento, la lucha que se dio en ese momento, el replanteamiento de la propia iglesia, de la necesidad de regresar a otros métodos primitivos. Por eso el éxito de los franciscanos, por eso el éxito de los jesuitas, por eso el éxito de las órdenes mendicantes fundamentalmente, de las órdenes orantes. Entonces ellos llegan, vienen, se establecen, ¿sí? Y como los conquistadores tienen la obligación de llevarlos, pues encuentran un patrocinador para sus expediciones, ¿no? Para los españoles en un principio se negaban a llevar al mayor número posible de frailes, llevaban 1 o 2, pero después cuando se dan cuenta de la utilidad que les puede significar, llevaban más, ¿no? Los que fueran necesarios para poder avanzar y conocer. Fueron ellos los que inician la misión de Analco y Tapias, entre otras como las de Nombre de Dios. Fray Jerónimo de Mendoza encabeza toda aquella evangelización acompañado de estos frailes, Fray Diego de la Cadena, Fray Cintos, el donado Lucas le llaman, y otros personajes, pero no son muchos. Más bien se convierte en centro político y religioso. Con el tiempo, las órdenes agustinas, dominicas y jesuitas refuerzan más la evangelización de indios, que se limita a bautizar masivamente sin un adoctrinamiento conciso a los nuevos cristianos de México. De forma que al indio se le implementan solo el culto y el dogma, pero carece de la conciencia, el sentimiento y la práctica cristiana, lo cual provoca una mezcla entre ritos católicos y prehispánicos entre los pueblos indígenas, que prevalecen hasta nuestros días y son tolerados por las dos ideologías. Pareciera que la expansión española es todo un éxito, pero no todo era viento en popa. En más de una ocasión, ya habían pasado casi 100 años de la derrota azteca y todavía existían grupos indígenas que causaban grandes estragos a las villas españolas, algunas de ellas a punto de desaparecer por el ataque indio. Los primeros años de la Nueva Vizcaya fueron de muchas dificultades. Los grupos indios que habitaban estos lugares, a diferencia de los del sur, no se dejaron dominar por los españoles tan fácilmente, menos a medida que fueron conociendo el caballo. Entonces hubo una guerra permanente, una serie de guerras permanentes, conocidas en la historia como las guerras indias. Todavía para el año de 1601, los acaxes se apoderaron de Topia y matan a un número significativo de españoles. Y muy pronto los acaxes se apoderan de otras poblaciones. Todas las acciones militares de los españoles de la Nueva Vizcaya eran inútiles. El dominio de los españoles fue bastante precario en muchos lugares. Se dio mucha resistencia a trabajar a los españoles. Hubo una serie de revueltas, de levantamientos, de los grupos que se iban conquistando. No es sino Francisco de Urdiñola, el gobernador número 19, quien vuelve a intentar mediar con los acaxes a través de algunas mujeres y niños indígenas que toman como rehén. Y solo así prevalece la paz. No obstante,
7 años después, Francisco de Urdiñola ataca inesperadamente y sin ninguna razón y elimina a Acaxes y Jijimes de la región por completo. A la mayoría de los grupos indígenas se les exterminó, y el exterminio empezó desde la época de Ibarra. No terminó Ibarra con el exterminio, no podemos señalar que él exterminó a los grupos indígenas, pero el exterminio empezó desde el primer contacto de los españoles. En el año de 1616, casi 100 años después de la conquista, 8 jesuitas, un dominico y un franciscano mueren a manos de insurrectos tepehuanos. Se trataba de una verdadera alianza entre los grupos étnicos que poblaban el norte y el centro de la región. Formaron una gran confederación para expulsar a los españoles de sus tierras y se fueron a refugiar aquí en la región volcánica que le llamamos el Malpaís o Malpais. Y les costó mucho trabajo a los españoles expulsarlos. Zacatecas y San Luis Potosí apoya a la Nueva Vizcaya tras el temor de que los tepehuanos planeaban atacar la capital de Durango. Solo así, para 1618, la mayoría de los líderes tepehuanos habrían de ser eliminados. Los tepehuanos aceptan vivir en las regiones del Mezquital y para 1621, 100 años después de la conquista de México, se consolida verdaderamente la Nueva Vizcaya e inicia propiamente la época colonial. Hay que entender la mentalidad de la época. Los hombres de esa época, no todos, pero la mayoría de origen español que se sentan en la región, lo que quieren es acomodarse en el terreno de esa estructura estamental colonial que era terrible, entonces que estaba determinada por una parte por las posesiones, pero también estaba determinada por el color de la piel y ese tipo de cosas. Entonces ellos, queriendo ubicarse, lo que hacen es buscar las mejores condiciones para asentarse definitivamente. Bastó todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, 200 años para que la cultura europea viniera a transformar el rostro de México y Durango propiamente. Ahora la sociedad del Nuevo Mundo había tomado un rostro europeo, un rostro español, con sus formas, con sus ciudades, su lengua especialmente y su educación religiosa. Sin embargo, a diferencia del centro del país, en todo Aridoamérica, el sometimiento de los indígenas fue casi imposible, de modo que la mano de obra resultaba casi nula. La Nueva Vizcaya decide trasladar indígenas del sur y del centro del país, tlaxcaltecos, tarascos, mexicas, otomís. También importan esclavos negros de descendencia africana procedentes del Caribe. Estamos hablando de que hay varios componentes en este contexto de la población. Tenemos el componente afroamericano, así llamado, que es el componente negro, que viene de África. Estamos hablando del componente indígena, que era la mayor cantidad de gente que estaba localmente asentada. Y a partir de esos tres grupos, el español o el europeo propiamente dicho, y estos dos que cité, se da una mezcla de sangre importante en la región. Entonces, todos los que estamos aquí ahora, pues somos prácticamente mestizos de español, mestizos, no voy diciéndolo desde el punto de vista mayoritario, sino quizás minoritario, africano, mulatos o negros, africanos, o población de origen africano, y población india del centro de México y población india
autóctona de Durango, como los tepehuanes. Entonces, todos estos grupos interactúan y hacen a los duranguenses. Obedeciendo a diferentes patrones o dinámicas, generan un proceso de mestizaje muy interesante que toma su verdadera fuerza y su verdadero color a partir de la segunda mitad del siglo XVII en la provincia, y que tiene que ver con que esa mezcla de sangres obedece, como decía, a factores que son más locales y que se dan de manera un poco diferente a como se vienen dando en el centro. Por citar nada más un caso, los españoles tenían una tendencia natural a casarse con mujeres blancas, hablo de los hombres, y que generalmente tenían que ser españolas, de los que venían acompañando a los españoles en las primeras entradas, o criollas ya nacidas en México, particularmente en la provincia. Cuando el mercado matrimonial se ve contraído por las epidemias, por la migración o por otros factores, pues entonces se casa o se procura casarse con alguien que se acerque en términos de esta pigmentocracia pues a algo que para mí es conocido. Pero no obstante, se da entonces una mezcla de sangres que decía que es riquísima además porque va acompañada de todo un contexto de cultura. La posibilidad de mezclar la sangre no solamente eso, es mezclar la cultura, es mezclar el estatus social, es mezclar una concepción del mundo, es mezclar muchas cosas. Por eso el mestizaje deviene de todo un proceso muy intenso de relaciones entre las personas por los más diversos motivos. Dando origen a las castas que los investigadores clasifican en 15, algunas como españoles puros, españoles moros, españoles judíos, criollos, mestizos, castizos, mulatos, moriscos y cambujos. Otros eran tan ridículos como salto atrás, tente en el aire, no te entiendo, denominaciones discriminatorias y arbitrarias que conformaban el desorden y la falta de justicia en esta nueva sociedad. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace pues que la conformación de la sociedad neovizcaína pues tenga un fuerte componente de castas, que a fin de cuentas hace que este contexto del mestizaje cobre vida y colorido verdaderamente hacia finales del siglo XVII. Durante todo el siglo XVII la ciudad fue una ciudad muy pequeña, se agudizó todavía su crecimiento cuando el gobernador, con el descubrimiento de Parral y luego después con el descubrimiento de Santa Eulalia y de San Felipe del Real, que ahora es Chihuahua, trasladan el gobierno del estado de la provincia a Parral y luego después a Chihuahua. Entonces al trasladarse los gobiernos a la zona donde normalmente debían de estar, que era la zona donde estaba el desarrollo económico, pues al trasladarse a esa zona, entonces el gobierno pues ya no tiene la oportunidad de crecer la ciudad. Cuando se descubría una mina en la Nueva España, acudían un gran número de personas atraídas por la posibilidad de enriquecimiento fácil y rápido o simplemente en busca de trabajo. De esta manera, en Durango, como en todo México, aparecen centros de población llamados reales de minas. Y van a ser tres fundamentalmente el tipo de poblaciones que se establecen en su origen. Una, las productivas asociadas a la minería, que serían las haciendas, y es el caso inmediato que nosotros tenemos para el abasto de los centros mineros y de las poblaciones recién surgidas y en desarrollo, por supuesto. Con ello, pues las poblaciones y otros sitios importantes que van a ser los reales de minas con el surgimiento de la minería, los presidios para el control de la población o de las poblaciones indígenas rebeldes y después las misiones.
Estos reales de minas, por su propia naturaleza de lejanía y aislamiento, debían tener una intercomunicación entre ellas muy eficientes. Siendo el camino real el eje fundamental, ¿no?, por el cual van a circular pues los agentes de todas estas creadores de estas instituciones, y por supuesto pues pienso en los españoles militares, en los sacerdotes, en la burocracia, que era indispensable para el manejo de los asuntos públicos y de los asuntos privados. En fin, esta es la importancia del camino real, y se va alargando conforme ocurre el avance español. Estos corredores ya existían desde tiempos prehispánicos, llamados el Camino de la Turquesa y después el Camino del Cobre. Una vez que Zacatecas se convierte en un centro minero español, la ruta toma el nombre de el Camino de la Plata. Fue también un flujo cultural, multirracial, o sea, pasaron esclavos por aquí, pasaron mulatos, esclavos negros, mulatos, miembros de otras etnias, no solo españoles. O sea, nuestra conformación fisonómica y genética, ¿no? O sea, nuestro color, nuestra talla, nuestro volumen, bueno, no, el volumen es muy de nuestro tiempo, ¿no? Pues se explica por este flujo que ocurrió por el camino real de tierra adentro, por eso la importancia que le hemos dado a algunos, tanto en México como en Estados Unidos. Con esta ruta, los productos y las personas comenzaron a fluir, y Durango logró vencer la crisis que desde 1630 venía padeciendo. Y prácticamente durante todo el siglo XVII así fue Durango. Al inicio del siglo XVIII, hacia las primeras décadas del siglo XVIII, finalmente regresan los gobernadores aquí, tras un largo litigio entre la iglesia y el Estado, y que el rey finalmente falla, que el gobernador debe regresar a vivir donde reside el obispo, y bueno, obligan al gobernador a regresar para acá. Estamos hablando de los primeros décadas del siglo XVIII, y la ciudad no sigue sin crecer. No solo es una ciudad que para entonces tendría unos 7, 8 mil habitantes, ¿no? Más o menos como un nombre de Dios, aproximadamente de ese tamaño. Los nuevos productos agrícolas como la uva, el trigo y los olivos ya eran consumidos de manera normal por toda la región. Además que los indígenas seguían comercializando sus productos nativos, como los nopales, el maíz, el frijol. Unos y otros cultivos eran consumidos por españoles e indígenas. El indígena pronto se hizo hábil jinete y vaquero, lo que provocó un auge en la ganadería. Esto, combinado con la minería, ayudó para que ya en el siglo XVIII la ciudad de Durango y la Nueva Vizcaya se consolidara como una gran metrópoli colonial. No obstante que en el siglo XVI y seguramente toda la primera mitad del XVII, la conquista, o sea, la apertura, la búsqueda de nuevos territorios para asentarse en el norte es una empresa privada. Cambian estas condiciones hacia finales del XVII, cambian en el XVIII y cambian totalmente hacia finales del XVIII con el proceso de reformas borbónicas, que permite, bajo contextos diferentes, apropiarse, redefinir el espacio de una manera completamente diferente. Y bueno, esa sigue siendo la ciudad. Y después, cuando viene la reforma borbónica, en 1767, que se libera el comercio, que se liberan algunas actividades fundamentalmente de carácter de la explotación minera, y se facilitan algunas otras acciones para la libre empresa de los comerciantes, sobre todo con los comerciantes locales, pues la ciudad tiene un auge muy importante a fines del siglo XVIII.
Los testimonios más palpables e impresionantes de la época virreinal de México lo muestran sus edificios que hablan de la influencia artística europea de la época. Casos excepcionales son la Casa del Conde de Suchil, que es una de las grandes mansiones de México, no solo de Durango, y la Casa de Zambrano, de Juan José Zambrano, que es otra de las grandes mansiones de México. Pero son casos excepcionales. En lo general, las casas son de una factura relativamente más modesta, sobre todo las del siglo XVII, las del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII, y es hasta la época borbónica, te menciono, a fines del siglo XVIII, cuando realmente empiezan a ver estas casas palaciegas importantes, estas casas grandes, estas casas con estos frontones, pero es un periodo muy pequeño que se da de esta arquitectura. La iglesia se había convertido a través de sus órdenes religiosas en el principal promotor de la edificación de grandes templos y hospitales. Cuando el obispado de Durango se independiza de la Nueva Galicia, inicia en 1620 la construcción de la catedral. Después de grandes desventuras, entre ellas incendios y derrumbes, el 3 de marzo de 1630, la villa de Durango es elevada con el título de ciudad y se le otorga su escudo de armas con una gran similitud al de Vizcaya en España. Hoy en día, el Hostal de Francisco de Ibarra, la Catedral y la Universidad Juárez, que desde 1594 es la primera escuela de gramática, así como el templo de San Juanita de los Lagos y la iglesia de San Juan Bautista de Analco, al igual que el templo de San Agustín, son testimonios de la arquitectura que apenas se asomaba a esta ciudad. Bueno, pues lo más sencillo son los hospitales, ¿sí? Porque la gente no guardaba memoria, no tenía memoria de sus enfermedades, nadie tenía la obligación de saber medicina, seguía la tradición oral nada más. Pero en los hospitales sí había registros, ¿no? Empezaron a escribir los religiosos, los misioneros, empezaron a escribir sobre cuando menos cuántos enfermos recibían, cuántos eran mujeres, cuántos niños, cuántos se morían, cuántos vivían. Y los servicios que daban los primeros misioneros que vinieron a Durango eran de la orden de los juaninos. Llegaron en 1620 y ellos establecieron un hospitalito. Ahora, un hospital, pues imagínate, es un cuarto de adobes con techo de lodo, ¿sí? Y tenían unas tarimas con costales de zacate, bueno, y ahí ponían los enfermos. Lo que hacían era bañarlos, darles de comer, acostarlos y pues darles cuestión religiosa, ¿verdad? Asistirlos, darles catecismo y cosas por el estilo. En realidad toda esa medicina existió en toda la colonia. Los religiosos contaban 4 o 5 padecimientos en sus hospitales. Ellos reconocían, los religiosos reconocían 5 padecimientos claves, que creían que eran todos los que había sobre la tierra, que eran la fiebre, que no era un padecimiento, era un síntoma, la diarrea, las enfermedades venéreas, que fueron muy abundantes durante la colonia por la promiscuidad entre españoles y ¿cómo se llama?, indígenas. Y los españoles, pues tú sabes que pensamos que fueron los que trajeron las enfermedades venéreas, aunque ahí eso se discute. Otra enfermedad, las enfermedades respiratorias y las enfermedades comunes, era todo lo que se manejó de 1620 a 1830 y tantos, 1833, 1840. Se funda el Hospital de la Santa Veracruz, al cual por muchos años se le conoció como Hospital de los Pobres. Este se encontraba en lo que hoy son las calles de Pino Suárez, Vaca Ortiz, Juárez y Victoria. Hoy escuelas primarias, Templo de San Juan de Dios y las instalaciones de la Orden Masónica de Durango.
Todo el siglo XVII fue un siglo en la que la Nueva España consolidaba su época colonial. Durango no era la excepción. El camino real había contribuido notablemente al comercio de la región. Los reales de Minas se encontraban en su mayor bonanza, existiendo para 1730 más de 90 grandes almacenes. Sin embargo, todo este progreso, bonanza y desarrollo era solo la mitad de la historia. Todo esto era gracias a la opresión y la esclavitud que aún se ejercían en las castas menores. La discriminación y las injusticias eran cada día peor en la mayoría de la población. Solo una minoría pudiente era beneficiada con este auge colonial. La hermosura del pasado colonial que vemos en nuestros edificios de hoy en día son un reflejo de la sangre derramada de muertes injustas, de indios oprimidos y de gran desolación moral y espiritual del verdadero pueblo mexicano. En esos momentos de injusticia nace en Tamazula, Durango, Guadalupe Victoria, y a él toca ser testigo de esta falsa bonanza de la colonia. Este hombre se convertiría en un futuro defensor de las clases oprimidas e importante líder político no solo de Durango, sino de toda nuestra nación. En este siglo no solo se consolidó la colonia, también se fraguó las ideas de independencia y libertad. Los abusos y las injusticias comenzaban a incubar el germen de la rebelión. Los días de la colonia estaban contados.